així com participants d'aquesta quarta edició de la OBE. Molt bona vesprada i benvinguts siguen al Centre de Cultura El Teular. Amb aquest esdeveniment donarem per conclosa la 677 edició de la Fira de Tots Sants. La Fira de Cocentaina, nuestra feria declarada de interés turístico internacional, tiene a bien recibiros para este evento nacido de la inquietud de la Cooperativa Agrícola de Cocentaina para valorizar los excelentes aceites que brinda el cooperativismo oleícola. Contamos, para esto, con el apoyo e impulso del Ayuntamiento de Cocentaina y de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana. 4 años han sido más que suficientes para consolidar este concurso internacional que pone en valor el ingrediente mediterráneo por excelencia, el aceite de oliva, que tantas propiedades beneficiosas tiene y, todo se ha dicho, tan bueno está sobre una simple hogaza de pan. Este año la programación viene repleta de actividades, mesas redondas, ponencias, demostraciones gastronómicas, catas y, como no, el concurso protagonizado por el aceite de oliva virgen extra. Reconocidos especialistas en la materia como Juan Villar, Alejandro García Gasco, Rafael Alonso, Feliciano Priego, Miguel Abad, Francisco Lorenzo o María Ortiz son algunos de los profesionales que compartirán su conocimiento y experiencia entre todos los asistentes. Y para poder constatar la calidad de los AOVEs premiados, el evento culminará con un show cooking a cargo de Dani García Peinado, que en el universo gastronómico se le conoce como el chef de la AOVE. Este año, además de reforzar el túnel del aceite, el certamen incorporará, entre otros, una nueva categoría de premio exclusivo para aceites de la Comunidad Valenciana y un reconocimiento a ciertas personalidades por ser verdaderos embajadores de la OBE. Pero de todo esto mejor hablaremos el sábado. Hoy iniciamos este acto y antes de seguir con el programa, Rafael Montava, presidente de la Cooperativa de Cocentaina, se dirigirá a todos ustedes. Por favor. Bona vesprada a totes y a tots, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Autoridades, patrocinadores, participantes, público en general, bienvenidos al cuarto AOVE Forum Fira Internacional de Tots Sants de Cocentaina. La AOVE Forum que organiza nuestra cooperativa, este es el 4º año consecutivo que organizamos este AOVE Forum y es el 4º año, la verdad es que estamos contentos del auge que ha tenido y la verdad muy satisfechos. La cooperativa nació en 1916, ya llevamos 107 años como un sindicato agrario y nuestra cooperativa pasó en el 44 a ser, por la ley de cooperativas, pasó a ser cooperativa. Somos la primera cooperativa agrícola española, ¿vale?, en tener un consejo rector paritario. Nosotros teníamos en el 2021 nos dieron la Federación de Cooperativas el premio a la igualdad al tener un consejo rector compuesto por 6 mujeres y 6 hombres. La primera cooperativa española, de momento creo que no hay ninguna. Para llegar hasta aquí es justo que demos las gracias a todas aquellas personas y entidades y empresas patrocinadoras que nos han apoyado y que lo han hecho posible. En primer lugar, queremos dar las gracias a nuestro ayuntamiento, a la corporación municipal y especialmente al alcalde Jordi Pla y la concejal de Fira, Marcela Richard, a su equipo de Fira, encabezado por Gustavo Baena, el equipo de prensa y a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Sin ellos hubiera sido imposible. Gracias al ayuntamiento. También igualmente a la Consellería de Agricultura. Tenemos con nosotros el director general del Medio Rural y la subdirectora general de Producción Ecológica y Calidad Agroalimentaria. Entonces, en la Consellería de Agricultura, evidentemente, desde el primer año hemos tenido el apoyo del panel de cata y de todo cuanto ha sido necesario para poder seguir haciendo este concurso.
Independientemente de ello, igualmente la Consellería, el panel de CAT y su equipo, liderado por María Luisa Sanz, jefa del mismo, y a todo su equipo. O sea, que con su rigurosidad profesional da un sello de garantía total a nuestro concurso internacional de AOVES. A la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, especialmente a Vicente Insa, contestando de pro, que siempre está ahí para cualquier problema, para cualquier solución, para encaminarnos mejor hacia el futuro. La Cámara de Comercio de Alicante, el Patronato de Turismo Costa Blanca y empresas patrocinadores que año tras año van ampliándose, así como todas aquellas personas que de manera anónima han colaborado y han hecho posible este AOVE Forum. Gracias, gracias, gracias a todos. Cuando hace 4 años nos propusimos este AOVE Forum, queríamos que Cocentaina fuera el epicentro durante estos días del sector oleícola nacional. Lo hicimos con toda la ilusión y tuvimos siempre el respaldo del Ayuntamiento y la Corporación Municipal para tirarlo adelante, porque nosotros solamente no podíamos. En estas fechas tenemos en cuenta que es el primer concurso que se hace en campaña. O sea, no hay otro concurso que el fabricante, la almazara, pueda poner, en caso de ganar, pueda poner su premio. Y damos al mismo tiempo a conocer nuestros aceites. Vamos camino de conseguir todo eso y estamos en ello. Es la 4ª edición, se ha presentado a AOVES, en este caso de Andalucía, de Madrid, de Toledo, de la Comunidad Valenciana, Extremadura y del norte de España. O sea, ha sido una afluencia muy alta. Y aparte, como los países iberoamericanos eran los países invitados, también hemos tenido aceites de Uruguay, Venezuela y Argentina. Vale. Con este año tenemos las 2 novedades, como ha comentado la presentadora. Por una parte, tenemos los premios de primero, segundo y tercero. Segundo, hemos hecho un premio al mejor aceite de oliva, mejor AOVE de la Comunidad Valenciana y el premio al mejor AOVE ecológico, ¿vale? Y además vamos a conceder un premio a los que llamamos embajadores de la AOVE, personas que han estado allá donde su profesión les ha permitido, siempre son abanderados de la AOVE, siempre están promocionando nuestros aceites, ¿vale? Estamos orgullosos de la trayectoria y esto es gracias al apoyo que recibimos de todos. Somos la cooperativa que hunde sus raíces en nuestra tierra, con nuestra agricultura de montaña, abancalada, minifundista y prácticamente sin relevo generacional. Pero tenemos la piel curtida durante 107 años y nos ha pasado de todo. Pero aquí seguimos y seguiremos abondándonos a las circunstancias. Espero que todos los asistentes se lleven de Cocentaina en estas 3 jornadas el calor de sus gentes, la historia y la belleza de sus monumentos, al tiempo que de las mesas redondas y ponencias de las personas que reconocido prestigio internacional que las imparten y del contacto entre todos los operadores del sector, asistentes, un intercambio de ideas y procesos actualizados para poder mejorar las elaboraciones de nuestras almazaras. Por todo ello, gracias y bienvenidos. Vale. Gracias, Rafael. Un evento de estas características, como han podido escuchar en boca del presidente, necesita de un gran apoyo institucional y es por eso que agradecemos la presencia de Francisco Javier Benito, director general de Desarrollo Rural de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que nos acompaña en este acto inaugural y al que requerimos también aquí en el escenario. Pues muchas gracias y buenas tardes. Sí, tendré que subirle un poquito. Muchas gracias, alcalde Jordi, concejales, técnicos. La verdad es que llevo poco tiempo en el cargo, llevo 4 meses y en 4 meses la verdad es que lo que estoy descubriendo es la cantidad
de pueblos, la cantidad de ciudades de la Comunidad Valenciana en las que hay extraordinarios productos de los que había oído hablar, pero que no conocía o incluso que sí conocía ya. Y esta es una de las cosas más bonitas. Trabajo y mucho, la verdad es que tenemos muchísimo trabajo, pero estos son los momentos en los que disfrutas. Cuando puedes estar en contacto con gente especializada, con gente que está haciendo un trabajo que le encanta, y cuando puedes decir, oye, felicidades, 4 ediciones, ya tenéis un fórum consolidado y que seguramente esto ya es imparable. Y entonces podéis continuamente ir creciendo, cogiendo cada vez más nivel y todos vosotros disfrutando de ello. Nada, muy poquito más que añadir. Bienvenidos todos aquí, que tengáis unas fantásticas jornadas, y siento no poder estar presente en todas ellas porque la verdad es que el trabajo agobia un poco. De hecho, esta tarde ya salgo disparado para Valencia en un rato, que tenemos más citas, pero de verdad que me encantaría disfrutar de todas ellas, y espero que, bueno, Carmen, que es la subdirectora de mi dirección general, pues sea una persona sé que es una persona muy válida, que os va a encantar trabajar con ella, y muchos ya la conocéis, y me transmitirá todo esto, porque yo soy un poco curioso, como los monos, y entonces me gusta saberlo todo, y de verdad que me quedo con la intriga de me gustaría saber más del aceite. Imagino que ya me ayudará. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Durante las 3 jornadas de la OVE, decirles que en el hall de este teatro tendrán una exposición de maquinaria y servicios de las empresas promotoras. Este año la organización incluye además una visita guiada al monumento más emblemático del municipio, el Palau Comtal, en el que se dará a conocer la historia de este imponente edificio que, sin lugar a dudas, representa todo un símbolo para Cocentaina. Y precisamente es el alcalde de Cocentaina quien también les da la bienvenida a los participantes venidos de toda España, y que gracias a este concurso se llevarán un trocito de nuestra tierra. Jordi Pla, endavant. Director general de la Generalitat Valenciana, director del campus d'Alcoi de la UPB, corporació municipal, regidora de Fira, entitats i persones que esteu així, president de la cooperativa i gent de la cooperativa. En primer lloc, el que volem fer és donar l'enhorabona, no?, des de l'Ajuntament, donar l'enhorabona perquè en estos escassos 4 anys, que en política seria una legislatura i dona el temps per a lo que dona, la gent de la cooperativa heu tingut la capacitat, heu tingut l'habilitat i heu tingut aquest saber fer per consolidar, com ja s'ha comentat, en aquests escassos 4 anys, un fòrum de la rellevància d'aquest fòrum internacional del nostre oli de la Fira de Tots Sants. I sobretot heu tingut aquesta capacitat perquè heu sabut vertebrar, heu sabut generar sinergies, heu sabut connectar en el teixit productiu, en els agricultors, en les cooperatives de tots els indrets, i sobretot també ara heu tingut també aquesta capacitat d'internacionalització, que vinguen així olis de Venezuela, d'Argentina, d'Uruguai, d'Europa de l'Est, doncs diu molt de la vostra feina, diu molt del vostre treball i diu molt de la qualitat d'un esdeveniment com este, i sobretot també és una manera que tenim com a contestanes i com a contestants de dur el nom de la Fira. La Fira, com sabeu, és un esdeveniment referent i en el qual la regidora de Fira i tot el seu equip treballen en planificar i coordinar durant tot l'any, però és que també està molt bé que a través de la marca de la Fira tinguem la capacitat de tindre esdeveniments esportius, econòmics, socials i culturals durant tot l'any. També és un orgull que avui tinguem així primeres espases com Juan Vilar, com tota aquesta gent que des del seu treball són referents i que duen el nom de Cocentaina a tot arreu. Per tant, la nostra enhorabona, sabeu que ens teniu per a continuar treballant, per a continuar engrandint, per a continuar duent el nom de la Fira de Cocentaina a tot arreu, i sobretot també donar-vos l'enhorabona per aquest pas endavant donant el primer premi ja ecològic, que són les coses com s'han de fer en ple 2023, apostant pels productes naturals, apostant per la nostra terra i també per aquesta aposta pel primer premi valencià. Està molt bé que com a País Valencià, com a valencians i valencians, tinguem aquest premi autòcton i sempre aquesta vinculació a la terra però aquesta obertura al món. Per tant, gràcies per fer el que feu, disfruteu de l'OVE Fòrum, disfruteu de Cocentaina i continuarem col·laborant per a les properes edicions. Moltes gràcies.
Gracias, Jordi. Con la intervención de las autoridades, damos por inaugurada la cuarta edición de la OVE Forum Internacional. Atentos al programa preparado porque, como les decía al inicio, esta edición ofrecerá interesantes ponencias, mesas redondas, catas y demostraciones culinarias y la entrega de los premios del concurso internacional de OVEs el sábado a mediodía. Ahora les dejamos con la primera de las mesas redondas, el nuevo mercado de los aceites de oliva, retos del futuro y estrategias de posicionamiento. Estará moderada por Juan Villar, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y reconocido especialista mundial en el aceite de oliva. Empezamos la cuarta edición de la OVE Forum Internacional, Fira de Tots Sants de Cocentaina. Bona vesprada.